buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en forma virtual y presencial. Soy el doctor Jesús Iván Gómez Pinto, vicepresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, y estoy el día de hoy aquí ante ustedes en representación de la doctora Lilia Guadalupe Topete Toledo, nuestra presidenta. En nombre del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro primer curso del manejo actual de la pareja infértil. Un evento que tratará sin duda temas de gran interés y relevancia en el desarrollo de nuestra práctica clínica diaria. Nuestro colegio se enorgullece de contar con la participación de todos ustedes y con la gran voluntad y entusiasmo de todas las personas que trabajaron arduamente en la organización de este magno evento. Sin más preámbulo, siendo las 14 horas con 15 minutos del día 18 de marzo de 2022, declaro formalmente inaugurado nuestro primer curso de manejo actual de la pareja infértil. Cedo la palabra al doctor Efrén Peraza Manjarrés, ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción, profesor titular de este primer curso de manejo actual de la pareja infértil. Muchas gracias, doctor Gómez Pinto. Muy bien, estimados todos los aquí presentes, autoridades locales, estatales, miembros del Colegio de Ginecólogos de Mazatlán, comunidad médica que nos acompaña, profesores locales, foráneos y extranjeros que nos engalan con su presencia y staff que se ha hecho posible para este evento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un honor el estar frente a ustedes, ya que sabemos los retos que se han sorteado para realizar este evento, sobre todo por temas de la pandemia. Es por eso que nos hemos esforzado al máximo en conjunto con nuestros patrocinadores, a los cuales también agradezco el apoyo, por ayudarnos a realizar un evento de primer nivel, en donde todos podremos contar con información relevante desde todos los ángulos para atender el manejo actual de la pareja infértil. Tema del curso que atenderemos durante 2 días, tanto lo presencial como vía virtual. No me queda más que de nuevo agradecer su presencia. Esperamos sobrepasar sus expectativas y hacer de este evento todo un éxito. Muchas gracias, sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes. A continuación, nuestra siguiente coordinadora del primer módulo será la doctora Didilia Elena Bejarano Velázquez. Sin embargo, me disculpa ya la costumbre, sin embargo, la doctora también es la primer ponente de este siguiente módulo. La doctora fue egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en ginecología y obstetricia del Centro Médico Nacional del Noroeste. Su subespecialidad la realizó como biología de la reproducción humana en la Unidad Médica de Alta Especialidad 23, Ignacio Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León. La doctora está certificada por Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, es miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva y es socio fundador del Grupo Origen, Centro Especializado en Fertilidad y Familia desde el 2020, así como también socio fundador del Instituto Vidalia, del Instituto de Alta Especialidad en la Mujer también desde el 2019. Demos la bienvenida para la doctora, que nos va a impartir el tema diagnóstico de la infertilidad. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias al doctor Efrén por la presentación. Agradecemos a las personas que están con nosotros de manera presencial y a las que nos acompañan a través de la plataforma virtual. Iniciamos este curso con el primer tema, que tiene que ser básico, por supuesto, y puntual, es la epidemiología de infertilidad. ¿A qué le llamamos a infertilidad? La infertilidad
se define como una enfermedad caracterizada por la imposibilidad de establecer un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales regulares y sin protección, o debido a la deficiencia en la capacidad de reproducción de una persona, ya sea como individuo o como pareja. Esta es una definición que se ha visto reflejada por el largo de los años y que se ha consensuado por las diferentes asociaciones dedicadas en rubro de fertilidad y llegado a un acuerdo que debe de cumplir con los siguientes requisitos, sobre todo el requisito del coito adecuado. Nos referimos a coito adecuado a una pareja sexualmente activa en la que al menos se mantengan relaciones sexuales de 2 a 3 veces a la semana sin ningún tipo de protección. Y hacemos la puntualidad que ya es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. La infertilidad representa la pérdida del bienestar del ser humano, cumple con el criterio de definición de enfermedad, sobre todo en el tema psíquico. Se ha demostrado que este tema o que esta condición en las pacientes causa no solo un estrés emocional, sino que lleva también a una somatización o a un problema social que finalmente lleva una problemática de salud pública. En cuanto a la terminología, hablemos, bueno, para familiarizarnos, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre los términos que normalmente se utilizan para referirnos a una paciente estéril o a una paciente infértil? Algunos utilizan los términos de forma indistinta, sin embargo, es válido o se pueden usar indiscriminadamente como sinónimos. Antes lo utilizaban de forma indistinta, refiriéndose a esterilidad como la condición irreversible o que no tenía ninguna corrección, y la infertilidad como una condición susceptible a que puede ser en corrección. Sin embargo, de nuestras grandes referencias, que es la revista de renombre o la revista que hace referencia a reproducción en Estados Unidos, de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, su nombre es Fertility and Sterility, no es un Fertility and Infertility, se puede utilizar como sinónimos. Y de ahí viene otro término que viene a facilitar también la explicación a muchos de los pacientes que no entran en una o tal definición, que es el término de subfertilidad. Este término se refiere a cualquier forma o grado de fertilidad reducida en parejas que intentan concebir sin éxito. En unos slides más adelante voy a tratar de explicarles el término de subfertilidad. Pero bueno, estas definiciones, ¿en qué se basan o en qué nos basamos para estas definiciones? Nos basamos en unos términos que vamos a llamar en este momento fecundabilidad y en fecundidad. La fecundabilidad, se refiere a la capacidad o a la probabilidad de lograr un embarazo en un solo ciclo. Es decir, cuando una pareja nos pregunta, doctora, ¿qué tantas probabilidades tengo de embarazarme? Si yo busco el embarazo por primera vez, ¿qué tantas posibilidades por ciclo tengo de embarazarme? Esto está descrito en un 20 a un 25% de los casos. Esto se va incrementando obviamente con el número de intentos. La tasa de fecundidad se va incrementando con el número de meses que se intenta el embarazo. En cambio, la fecundidad es la probabilidad de que en un solo ciclo se dé la oportunidad o se dé lugar a un bebé vivo. Como ya mencionaba, el porcentaje de éxito de la fecundabilidad va en aumento conforme al paso de los meses o conforme al número de intentos que tiene la pareja para lograr el embarazo. De manera general, la infertilidad la vamos a clasificar en dos grandes rubros, una infertilidad primaria y la infertilidad secundaria. La infertilidad primaria se refiere a aquellas parejas que no han podido lograr tan solo un embarazo, y la infertilidad secundaria cuando ya hay embarazos previos y cumplen con la definición de más de 12 meses, sin método, con relaciones sexuales recurrentes, aunque ya hayan tenido hijos previos.
con ellos mismos, entre esas mismas parejas o hijos previos. Voy a puntualizar algunos de los conceptos de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, que es con la que finalmente tenemos aquí en México, nos basamos mucho, y puntualiza también las mismas definiciones, que habla de infertilidad en un lapso de 1 año de relaciones sexuales infructuosas. Recomiendan que este es el periodo en el que se debe de empezar a estudiar a la pareja, por razones estadísticas que en un momento más voy a explicar como parte de la epidemiología. Después de 1 año estamos obligados a estudiarlos. Por supuesto que hay excepciones en el estudio de la pareja que se inicia de manera previa o de manera inmediata cuando ya tenemos algún problema obvio, o bien el factor pronóstico de fertilidad es el lado más importante, que es la edad de la mujer. Y ya es reconocida entonces infertilidad tanto por las asociaciones americanas, europeas y la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública por tratarse de una enfermedad. Pero ¿qué sucede en el globo? Globalmente, ¿cuál es la prevalencia de infertilidad? Hablamos de manera global que del 10 al 15% de la población reproductivamente sana se considera infértil. De esto, según datos de la Organización Mundial de la Salud, son entonces entre 48 y 186 millones de parejas afectadas, de las cuales únicamente de 12 a 30 millones de esas parejas tienen acceso a tratamientos, diagnósticos o tratamientos. Algunos datos mundiales que vamos a puntualizar en este momento. En cuanto a la prevalencia de infertilidad, en países desarrollados, 1 de cada 7 parejas sexualmente activas son las afectadas. En cambio, en países en vías de desarrollo, 1 de 4 parejas están afectadas por infertilidad. En algunas regiones como Europa, Asia, algunas otras regiones occidentales, las tasas de fertilidad alcanzan hasta un 25 a 30% en su población sexualmente activa. Y de estas causas se estima que el factor masculino es el responsable del 20 hasta el 30% de este tipo de infertilidad, aunque claro, esto se individualiza por regiones en las cuales a veces hasta alcanza el 50% de la estadística como parte de la afección de fertilidad en pareja. Entre la infertilidad primaria y la infertilidad secundaria más común, de manera global, la infertilidad secundaria es la estadísticamente mayor. Todo esto debido también a los países subdesarrollados en donde hay una mayor tasa de infecciones posparto, posaborto, que condicionan de alguna manera el aumento de la incidencia en factor tubárico, que es de las principales causas de infertilidad en la mujer. ¿Pero qué sucede en México? En México, según datos de INEGI, que por increíble que parezca, los últimos datos registrados en rubro de fertilidad son en el 2009, en el último censo que se hizo de población, que debió haber tenido su pausa por tema pandemia, que fue en el 2019, no existen datos actuales en rubro de fertilidad. Los últimos que tenemos son los registrados en el 2009, en donde nos dicen que 1.5 millones de mexicanos de parejas en edad reproductiva son las afectadas. 1 de cada 6 parejas en México tienen problemas de infertilidad. ¿Cuál es el impacto de la infertilidad en la demografía? En la población, obviamente la fertilidad, la infertilidad y más precisamente las tasas de fertilidad como el número promedio de nacidos vivos como mujer son marcadores, tienen un impacto en la demografía mundial. La Organización de las Naciones Unidas desde el 2011-2012 planteó un equilibrio en la población en donde desde 1950 en países muy subdesarrollados, como en la gráfica moradita que vemos aquí, como África u otros países subdesarrollados, llegaban a tener para el año de 1950
por mujer 7 nacidos vivos. No así en países como Europa, países más desarrollados, que el promedio de hijos vivos son de 3 hijos por mujer. La tasa entonces, o el promedio mundial, era precisamente hacia el año 1950, tener 5 hijos por mujer. Así va en descenso la tabla poblacional, a fin de que actualmente nos encontramos en un promedio de 2,5 hijos a 3 hijos por mujer, pero la proyección, de acuerdo a la tasa de infertilidad, a la demora de la fertilidad, a postergar más el embarazo, se dice que para el año 2090 a 2100 se va a alcanzar de manera global el que las mujeres solamente tengan de 1 a 2 hijos nacidos vivos. Esta es la proyección de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la fertilidad espontánea en parejas? Definitivamente el tiempo en que se aplaza un embarazo. El factor pronóstico aislado de fertilidad más importante, que es la edad de la mujer, y alguna condición o enfermedad relacionada con fertilidad, que nuestros compañeros más adelante en otras charlas puntualizarán y hablarán un poquito más específicamente de esto. Otros factores que están relacionados es que pues cada vez, hablando del factor aislado más importante, que es la edad materna, pues cada vez las mujeres queremos una educación superior, alcanzar nuestras metas profesionales y postergamos, para muestra un botón, un poquito más el tema del embarazo. Y eso hace que de manera demográfica vaya en aumento las tasas de infertilidad. También por algunas otras causas culturales, de influyentismo, se ha pospuesto el matrimonio, han mejorado y hay más acceso a los métodos anticonceptivos y pues definitivamente por razones personales, profesionales, primero tener una casa, un carro, una estabilidad económica, profesional, definitivamente se pospone el embarazo. Y algo que estadísticamente pues está comprobado es el incremento de las infecciones de transmisión sexual. Es muy puntual platicar ahorita de la estadística o de en qué se basa ese concepto de infertilidad o a quién se le ocurrió que fuera un año. ¿Por qué un año? ¿Por qué no esperarnos un poquito más de tiempo? ¿Por qué ese tiempo en el que ya debemos de estudiar a la pareja? Bueno, el 80% de las parejas que dicen vamos a intentar el embarazo, el 80% de los embarazos de parejas que tienen relaciones fructuosas sin método anticonceptivo van a lograr el embarazo en los primeros 6 meses. El resto del otro 20%, uno de cada dos parejas van a lograr el embarazo en los subsecuentes 6 meses. Pero después de 12 ciclos fallidos, ahí es cuando ya podemos entrar en el diagnóstico de su fertilidad. Después de 12 intentos fallidos, ya estamos obligados a estudiar a la pareja y en un gran porcentaje de ellos no vamos a encontrar un factor franco o absoluto en el que se puedan embarazar. Podríamos encontrar, que les impide el embarazo, podríamos encontrar factores muy leves, oligoanovulaciones, factor masculino leve, infecciones leves, pero no un factor franco en el cual le podemos explicar a la pareja que hasta en ese momento no se pueden embarazar. Esto se llama, y como les comento, estadística pura. El 10% de esas parejas que al año no se pudieron embarazar se consideran dentro del diagnóstico de infertilidad y estamos obligados a estudiarlos. Y no les vamos a encontrar un factor franco, un factor absoluto. Y en los próximos 36 meses, el 55% de esas parejas que eran infértiles van a lograr un embarazo. Y todavía después de 48 meses, solo el 5% de esas parejas van a tener probabilidades de embarazo. ¿Qué nos toca a nosotros incidir como biólogos de la reproducción? En este caso, identificar factores de riesgo y si bien aquí caen en el concepto de subfertilidad, planear con la pareja en abreviar el tiempo en el que puedan lograr el embarazo. Estadísticamente y puramente podemos decirlo, te puedes ir de vacaciones
olvidarte de tu médico, olvidarte de la doctora Elizabeth Jarano, y a los 36 meses, 55% de ustedes van a regresar y van a decir, me embaracé solito, sí me encontró alguna afección, pero me embaracé solito. El 45% de las parejas van a regresar, doctora, lo que perdí fue tiempo. Y ahí es donde incidimos nosotros en el sentido de la corrección de factores y abreviar el tiempo de lograr el embarazo. Sobre todo si se trata del primer embarazo, postergamos fertilidad, nos encontramos ante una mujer de 34, 35 años, bien hay que orientarle para embarazarse pronto si quiere tener más hijos o si quiere tener más familia, ¿no? Y en el entendido de que después de 48 meses es muy probable que esa pareja vaya a requerir técnicas de reproducción asistida. En cuanto a la edad materna, el promedio en el que se logra el primer embarazo es a los 30 años y en países desarrollados hasta el 40% de las mujeres tienen a su primer hijo a los 35 años. ¿Cuál es el problema de retrasar el embarazo? Bueno, que nuestra fertilidad desciende a partir de los 25 o 30 años, queramos o no queramos, se llama reloj biológico, y la cantidad de óvulos con las que nacemos son las cantidad de óvulos con las que morimos, se van gastando, no se reproducen, no hay nada que los pueda duplicar, multiplicar. La carga genética que traemos cada una de nosotras va acabándose con el paso de los años. Aquí en esta tablita especificamos de acuerdo a la edad cómo es que va descendiendo nuestra capacidad reproductiva, y ahí es donde tenemos que informar o incidir en la paciente que la edad materna es el factor pronóstico aislado de fertilidad más importante. Y aquí está nuestro warning, nuestro SOS. Estadísticamente, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Varios estudios muestran que la mayoría de las mujeres no conocen esto de reserva ovárica o no conocen que el retrasar la cuestión del embarazo les puede causar un problema de infertilidad. Y peor aún, hay un error cultural de que existen tan buenas técnicas de reproducción asistida en este momento que les van a corregir el reloj biológico, y eso es una falacia. Se ha comprobado que entre más edad materna también hay más fracaso o menos éxito en las técnicas de reproducción asistida debido a la baja calidad de los ovocitos, a las deficiencias de fase lútea o a las altas probabilidades de aneuploidías o cromosomopatías en un embrión. Y eso aún en reproducción asistida. Y esta lo que tenemos que incidir con nuestras pacientes, que pese a que existen técnicas de reproducción asistida, con el reloj biológico no hay nada que podamos hacer. No voy a puntualizar mucho en esa diapositiva, solo por parte de la estadística tenemos una charla acerca de las condiciones relacionadas con infertilidad o las causas relacionadas con infertilidad. Únicamente hacer énfasis en esta tabla que por estadística las más frecuentes es la hiperprolactinemia en el caso de la mujer, infecciones del tracto genital, el síndrome de ovario poliquístico que representa la primera causa de anovulación, y en el caso del hombre, obstrucciones testiculares posteriores como algún tipo de varicocele. Eso se puntualizará más adelante. Y por estadística, me toca dar cifras de los factores que están implicados en infertilidad. Como ya comentaba en slides anteriores, el factor masculino a nivel mundial está implicado hasta en el 30, hasta el 50% de los casos de infertilidad, y en el caso de la mujer, el factor tubárico siendo el más frecuente hasta el 22% de los casos, junto con el ovárico hasta el 27% de los casos, endometriosis e infertilidad inexplicable en el 15 al 17% de los casos. Nos toca incidir en el aspecto médico, en el aspecto emocional de las pacientes, y algo que es una regla, una recomendación fuerte en este momento es que la evaluación diagnóstica siempre es en pareja, aún cuando haya un diagnóstico obvio o franco de infertilidad, debemos de estudiar a la pareja si cumplen con el concepto de infertilidad. Esto disminuye el desgaste físico, emocional, económico, psíquico de la pareja cuando se dan con diagnósticos oportunos y se puede dar un tratamiento oportuno en esta pareja. Después de un año de haber tenido relaciones sexuales, estamos obligados a estudiarlos, o antes, ya hablamos de edad materna, si es mayor de 35 años, si tiene alguna condición como las aquí mencionadas, o en el varón,
se estudia antes cuando se tienen alguna de estas condiciones aquí mencionadas. El tratamiento óptimo debe ofrecerse si se acorta el tiempo de lograr el embarazo, si vamos a aumentar realmente las tasas de fecundabilidad, es decir, las probabilidades de tener un hijo, un nacido vivo por ciclo, y evitar pruebas innecesarias que pues demoren el tratamiento o encarezcan el diagnóstico. Para finalizar la clase de epidemiología, vamos a puntualizar sobre ciertos impactos sociales que alarman o nos hacen hacer una advertencia en cuanto a la enfermedad de infertilidad autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Va en aumento la prevalencia de infertilidad. Solo el 20 al 25% de las parejas diagnosticadas tienen acceso a algún tipo de tratamiento. Una amplia diversidad de personas como parejas que no son del mismo sexo, parejas o pacientes que han sido sometidas a algún tratamiento de cáncer, parejas VIH positivos, cada vez requieren más tratamientos de reproducción asistida, otro dato muy importante. Y las disparidades en el acceso de los servicios de atención a la fecundidad afectan negativamente a los países en vías de desarrollo, a las personas que no tienen pareja, que son solteros, las personas sin instrucción, los desempleados o las parejas o los pacientes que no tienen acceso a información adecuada al respecto. Y datos muy, muy importantes que repercuten negativamente en las parejas es esto que alarma mucho a nivel mundial. Una pareja infértil o una mujer que no puede tener hijos está sometida a mayor riesgo de violencia. El aumento en el caso de los divorcios representa el 15% de las causas por infertilidad. Hay aumento de depresión y suicidio en hombres y mujeres, catalogado hasta un 2-4% mayor de riesgo de suicidarse por ser infértiles. Y la infertilidad también puede tener pues, deleterio económico en parejas que pues, gastan todo o pierden todo por someterse a un tratamiento de fertilidad. Con este impacto social debemos de entonces enfocarnos en el aspecto emocional, tomando en cuenta que estas parejas siempre están con estrés, con tensión, múltiples visitas médicas y bueno, requieren una gran cantidad de estudios. Con esta diapo finalizo mi charla presentándolos a nuestra familia por elección. Somos Grupo Vidalia, Instituto Vidalia, nos encontramos aquí todo el staff de medicina reproductiva, el staff administrativo, el staff de oncología, aquí se colocó en oncología también el doctor Efren, el staff administrativo y toda esta gente que hace posible que nuestro instituto esté de pie y sea una realidad el día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia y atención.